Bienvenidos todos. La semana pasada, bueno, esto viene ya de hace rato que estamos hablando que Jesucristo, el único Salvador, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos eh, como título que el Señor nos ha regalado para esta enseñanza, para este estudio. Jesucristo, el único Salvador. Pienso que poco a poco, al transcurrir del tiempo, ya nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha ido mostrando claramente, nos ha ido revelando que Él es único, que no hay dioses con Él, que ese mismo Dios que dijo que Él mismo vendría a salvarnos es el Señor Jesús. Que no vaya a quedar más duda, porque de todas maneras estamos rodeados. El mundo está lleno de doctrinas de hombres, el mundo está lleno de personas que hasta uno les predica este mensaje y se ríen. Mire que, acuérdense que los judíos les decían, venga, no nos atormenten más, por favor, no nos atormenten más. Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Y el Señor les dijo, sí, yo soy el Cristo. Se los dijo y, y siguieron adelante con su incredulidad, siguieron adelante con sus pecados. No le creyeron, no le creyeron porque sencillamente les pasó como les está pasando a mucha gente ahorita, que sobre todo aquellos que están adorando a otro Jesús, eh, les pasa eh, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vemos en esto que veamos en las películas, o lo que cuando antes nosotros celebrábamos esta mala llamada Navidad, que ni en las escrituras está esa fiesta, ni existe, la gente sigue unos ritos y la gente sigue llevando eh, eh, esas doctrinas de hombres. Y, por ejemplo, colocamos un burrito al lado del nacimiento del Señor Jesús, hablamos del burrito y hablábamos de con mi burrito sabanero, tuki 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 lulú, todo lo del burrito sabanero, pero no entienden y no entienden todavía, mucha gente no han entendido que esas son señales que el Salvador del mundo había enviado y envió para que nosotros entendiésemos que Él es el verdadero Salvador, porque el Señor ya sabía que la gente estaba adorando a otros dioses, creyendo en otros dioses. Entonces, yo siempre voy a seguir haciendo énfasis y ojalá no vamos a aprender siempre. Lucas 24:44, no lo usen, que usted ya, nosotros no lo sabemos, pero si hay alguna persona nueva, hoy le doy la bienvenida en el nombre por eso Señor Jesús. Eh, mm, y si tiene alguna duda con respecto a lo que estamos hablando, por favor no vacile entrar a nuestra página, preguntarnos a nosotros los predicadores de esta congregación y con mucho gusto, en la voluntad del Señor Jesús, le podemos enseñar esas cosas que están en duda, bíblicamente, no con palabras de hombres. Entonces, en Lucas 24:44, acuérdense que el Señor ya había resucitado y Él les dijo siempre, era necesario que pasaran todas las cosas allá para que cuando yo estuviese aquí, eh, pudiese dar testimonio y se cumpliese todo para dar testimonio de que Él era el creador. Entonces, el que conocía la escritura, el que conoce hoy por día la escritura y ellos que conocían la escritura, sabía que cada cosa que el Señor Jesús decía o cada cosa con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, hacía, era porque ya estaba escrito y tenía que ver con ese proceso de salvación para la humanidad, por ese proceso de salvación para usted y para mí. Por eso no nos va a quedar duda en este estudio de que solo hay un Salvador, Jesucristo, el único Salvador, porque el Señor, por medio de todas esas señales que nos está dando, que están escritas,
y que ellos no quisieron ver, hoy el Señor le place que a nosotros las veamos. Si ya hermana, hermano, que está ya sentado, al que llegó nuevo y tiene duda y no quiere escucharlo, déjeme decirle que es por la voluntad del Señor Jesús, porque no hay nada, absolutamente nada que se mueva en este planeta sin el consentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Y si usted no entiende, es porque el Señor Jesús le tiene puesto un velo. Ore para que nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, le quite ese velo. Porque todavía, así como le decía el Señor Jesús a los fariseos, cuando los fariseos le decían, por favor, díganme, ¿ya usted es el Cristo? Sí, yo soy el Cristo. Y al decirle que Él es el Cristo, lo mataron. Y todavía hay personas que yo les sigo escribiendo que el Señor Jesucristo es el Cristo. Y siento lo mismo cuando, dígame una vez por todas, pastor, el Señor Jesús es el Cristo, el verdadero Dios, el que dijo allá que iba a venir. Sí es Él. Ah, bueno, y siguen adorando a otro Dios. Entonces, también le va a pasar a usted, hermana y hermano, pero no desista. No desista, siga enseñando, siga diciendo, siga hablando. Aún se le van a burlar en la cara. Me acuerdo tanto que cuando tuve la oportunidad de ir a Colombia, se me puso en mi corazón visitar a un pastor que yo era antes el director de alabanza de esa iglesia, de una congregación menonita. Ese es el nombre que tienen, ¿no? Y obviamente de corte evangélico trinitario. Y fui allá. Y yo con ese amor y con esa preocupación de diciéndole, mire, pastor, el Señor nos mostró, y dígale, y apenas me miraba así, y se reía de mí, se reía en mi cara. Y yo sentía como que me está diciendo, pobrecito, se volvió loquito, el calvito, ya está loquito, enloqueció en Dubái. Pero y se cumple la escritura porque nos van a tildar de locos por el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Vamos a la escritura. Vamos a la escritura, a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Por favor. Este otro profeta también habló del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo que todos los profetas hablaron de él. Y mire que acá el Señor Jesucristo nos lo va a enseñar, nos lo va a mostrar hoy también. Todos los profetas hablaron del Señor Jesús. ¿Ok? Dice así, Zacarías, el libro de Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Sí? Justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Así estaba escrito en la profecía de que ese Salvador justo, porque no hay injusticia en nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Nunca. Por eso cuando a veces vamos a esos sepelios de las personas que no conocen quién es el Salvador, ni quién es el Creador, ni quién es el Padre Eterno, comienzan, ¿por qué? ¡Ah! Y a hacer ver que nuestro Señor Jesucristo es injusto. La palabra de Dios dice justo y salvador. Allá está escrito, como dijo el Señor Jesús, Zacarías escribió de mí. Lucas 24:44. Todos los profetas escribieron de mí, Zacarías escribió de mí. Pero no, la gente todavía sigue esperando diciembre para mi burrito sabanero, con el burrito sabanero, porque no tienen ni idea
de que esa era una profecía y cogen la profecía de fiesta y siguen adorando a otro Jesús que no es el verdadero. Porque el que adora a Jesús como la segunda persona de una Trinidad está adorando a otro Jesús. No está adorando al verdadero creador del mundo. Su nombre es Jesucristo. Ahí está escrito. Y si nos vamos a Juan 12:15, Juan 12:15, el Señor Jesucristo dijo, todo eso que está escrito de mí, por eso era necesario que aconteciera todo esto. Yo les decía, el Señor Jesús les decía a los discípulos, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que era necesario que pasaran todas estas cosas? Y el Señor dice que una vez les mostró todo esto, les abrió el entendimiento, les abrió los ojos. Es que, espere, leamos Lucas 24:44 porque es que es muy hermosa esa parte para que nosotros nos vayamos refrescando. Que es que a nosotros se nos olvidan las cosas. Para cuando vayamos a predicar, tenemos que apoyarnos siempre en esta cita porque esta cita es muy central. Esta cita es demasiado reveladora, esta cita es demasiado contundente para que nosotros la dejemos pasar. Dice Lucas 24:44. Tengan ahí a Zacarías 9:9 porque la vamos a llevar hacia Juan 12:15. Entonces vamos a mirar aquí para que podamos entender. A mí me gusta demorarme de a poquito porque es más fácil que entendamos. No hay afán de nada. Me decía por ahí mi hermanita Esperanza, tranquilo, pastor, cuando una vez me vio así acelerado por acabar. Tranquilo, pastor, en el tiempo del Señor. Uno aprende todos los días con nuestros hermanos y hermanas. Lucas 24:44. El Señor Jesucristo ya había resucitado. Porque también vamos a llegar a esa parte de la muerte y todo eso, porque tiene que ver muchísimo con la salvación. Dice así, y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, era una necesidad, era una ley, era sí o sí se tenía que cumplir todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo para que su nombre fuese glorificado, para que su nombre se reconociese como el creador del mundo, como el Padre eterno. Era necesario que se cumpliese todo lo que está ahí escrito. Si el Señor Jesucristo no hubiese cumplido todo lo que está escrito allá de él, no lo hubiese cumplido, entonces ahí sí sería la segunda persona de una Trinidad. Pero como no lo es, él lo cumplió todo porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él no miente, el Señor Jesús no miente, no es que él nunca pecó, él nunca pecó y fue tentado en todo. Y él no va a mentir cuando dijo que todo lo que dijeron allá en Éxodo, en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todos esos libros y todos los profetas, y ahorita Zacarías también está nombrando aquí diciendo que ese Salvador entró en un pollino, o sea, en un burro. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿se acuerda de ese entonces? A mí me encanta cuando el Señor Jesucristo pone ese entonces, porque el Señor Jesucristo con ese entonces nos amplía y nos lleva de su mano a ese entonces. Cuando el Señor Jesucristo dice entonces, me siento como que voy de la mano de Él, venga para acá, es por acá. Entonces, ese entonces, llénense ustedes de júbilo porque es entonces para llevarlos a una verdad. El Señor Jesús siempre nos va a llevar a Él porque Él es la verdad. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El único que
abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Nadie más, ningún pastor. Que el Señor Jesús utilice a un pastor, utilice a una hermana, un hermano, a un inconverso. El Señor puede usar el que quiera para que los ojos sean abiertos, los oídos también, para que la lengua hable, para que el cojo salte. Estoy hablando espiritualmente y físicamente. Pero siempre pienso que lo más importante es lo espiritual, porque así dice la Escritura. Porque tú que sacas con tener tus dos ojos, dices, si un ojo tuyo te debe pegar, mejor que entres sin un ojo al cielo, que con los dos y no entres. ¿Ve? Lo más importante, el milagro espiritual, que nos quite esa ceguera espiritual y no la ceguera física. Amén. Entonces dicen, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Está escrito o no está escrito? No acabamos de leer Zacarías que dice que ese Salvador justo iba a entrar montado en un burro. Entonces dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Ya teniendo eso claro, que el Señor Jesús nos centra y nos dice, Casa de Oración Torrefuerte, hermanos que están sentados hoy en todas partes del mundo escuchando este mensaje, nos está diciendo el Señor Jesús que Zacarías está hablando de él en este instante. Y miremos que es verdad. Ahí sí, ya leímos Zacarías. Vamos a volver a leer Zacarías para que podamos coger el hilo conductor de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Tu rey. Ya van el pastor Germancito, otros hermanos pastores míos han hablado sobre el Rey de Gloria, el Rey de Reyes. Han hablado en muchas prédicas de eso. No nos tiene que quedar en duda que Jesús es el Rey de Reyes. Dice, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El problema es que estos judíos cuando le decían, venga, díganos de una vez, no nos torture más, usted es el Salvador. El problema de ellos cuando el Señor Jesús les dijo, sí, yo soy. El problema de ellos es que, como muchos, tienen unas expectativas que no son las mismas expectativas del Señor Jesús para con nosotros. Y es que ellos esperaban a un Dios con carruajes, con caballo blanco gigante. Ese caballo blanco sí lo va a usar el Señor para su segunda venida, pero solamente para aquellos que creen en Él. Porque de lo contrario lo van a seguir viendo en un burrito, así como lo están viendo los judíos todavía. O sea que no están esperando todavía el caballo blanco y el caballo blanco ya vino y se montó en un burro. El Señor Jesús, ese caballo blanco, ese jinete que habla en la Escritura, ya vino. Pero los judíos siguen esperando y cuando el Señor Jesucristo venga y ellos lo vuelvan a ver, va a haber el crujir de dientes. Y ya va a ser demasiado tarde. Entonces el Señor, allá en Zacarías, dijo que él iba a entrar en un burrito, no como lo esperaban los judíos lo esperaban en un caballo fuerte, con ejércitos, con espadas, con un poder grandísimo. Pero él entró con poder porque en su nombre hay poder. Pero como la palabra dice el Señor Jesús que los pensamientos de nosotros no son los mismos de él. Y la gente allá pensaba que eran sus pensamientos. No,
en los pensamientos del Creador. Ese Salvador Rey, Salvador justo, iba a venir. Juan, le dije Juan 12, ¿sí? Ya le digo, Juan 12:15. Vámonos a Juan 12:15. Si me están escuchando mis hermanas y mis hermanos, aunque sea por ahí alguien me diga, sí, no. Sí, 12, señor. 15. Bendiciones. Suegrita, el Señor Jesucristo. Eso sí, se escucha en Moniquirá, se escucha en cualquier parte del mundo. 12. No, 12. tampoco si no estoy tan lejos. Yo no imagino estirar la mano y le doy un abrazo. Tan bella, Suegrita. Es una manera de hacerlos reír un ratico, que es que se vuelven muy serios. Y no, las cosas del Señor son felicidad, alegría. 12:15. Dice, 12:12, vamos al 12:12. 12:12. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Es ahí donde se celebra el tal Domingo de Ramos, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente coge y daña los arbolitos de la cuadra y el vecino, que el vecinito puso una palmerita y se esconden y le arrancan una rama y le hacen amarrados y lo cuelgan y con agua bendita y toda esa brujería que hace que el Señor se enoje con esas familias y con esas personas. Todo eso es idolatría, brujería. Viene de acá, porque por allá se inventaron de esa escritura, entonces que el Señor va a pasar por ahí. Dice, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Cómo? Como está escrito. ¿Dónde? En Zacarías, porque el Señor Jesús dijo que Zacarías habló de él para dar testimonio de que es ese Dios el que iba a venir a salvar, ya estaba salvándolos. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y que las habían hecho. Mire, dése cuenta que los discípulos se dieron cuenta que esas cosas estaban escritas de él. Como hoy el Señor le place que nosotros nos demos cuenta que esas cosas estaban escritas de él, para que entendamos que él es el Salvador. Mateo 21:15. ¿21, 1:5? Déjeme ver. Ya voy a mirar. Mateo 21, 1. 21:1. al 11. 21:1-11 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que está dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado y sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino
y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Acuérdense que cuando siempre pasa un rey le ponían el camino, se lo adornaban a un rey, a un legítimo rey le adornaban el camino. Estas personas que adornaban este camino al Señor con ramas, con árboles, con lo que encontraron, mantos, colocaban, era de una manera espiritual, ellos ya reconociendo que ese era el verdadero rey y justo que habló Zacarías, que iba a venir en un burro. Todas esas personas conocían la escritura porque dijeron que era el rey justo y salvador, iba a venir en un pollino, en un burro de asna, un pollino de asna. ¿Sí? Entonces, por eso esas personas votaban todas estas cosas al camino, porque ellos ya tenían la revelación de que era el Señor Jesús. Y simbólicamente votaban todas estas cosas. No era para que les estuvieran festejando hasta el día de hoy. Festejando cosas que ya no el Señor no mandó. Entonces, pero notemos lo que hacer salvedad de esto era que estas personas sí tenían el conocimiento de la Escritura, porque se dieron cuenta que el Señor Jesús, el que tenían al frente, estaba dando cumplimiento a la Escritura. Que cuando ese Dios justo estuviera aquí salvándolos, iba a venir en un burro, entrar en un burro. Por eso ellos pusieron esos mantos y todas estas cosas en el suelo para honrar al Rey, al verdadero Dios. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, vea, es que mire que es que aquí no habla de palmeras ni nada de eso. Porque en Colombia buscan palmeras y venden las palmeras en Domingo de Ramos, una cantidad de palmeras enrolladitas así con trenzas y agua bendita y una cantidad de cosas? Porque como en esta zona sí hay palmeras por todo lado y no habían árboles como conocemos en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en todo el mundo, entonces la gente quiere repetir algo que el Señor nos mandó que repitiésemos. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Está preparado cuando la gente le dice: ¿quién es este? Diga: es el creador del universo, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, todas estas cositas tienen que ir amarraditas con la salvación. Son temitas que están por ahí, que a veces la gente no entiende porque no tiene el concepto de que el Señor dijo: de mí escribieron ellos. Mire que estoy tocando varios profetas porque a todos los profetas enseñó, a todos, y el Señor Jesucristo dijo que todos los profetas escribieron de él, es porque todos los profetas escribieron de él. Entonces, vimos a Zacarías, ¿verdad? Vamos otra vez a Zacarías porque hay otra revelación ahí, como Jesucristo, el único Salvador. Todo cuanto aconteció, absolutamente todo cuanto aconteció, todo, el día en que apresaron a nuestro Señor Jesús, lo llevaron, lo maltrataron, lo encarcelaron, todo eso que él padeció, todo lo que vimos en la cruz, todo lo que vimos en su resurrección, todo eso está escrito allá en Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo, absolutamente todo. Entonces, voy tocando cositas así de todas esas cosas que vivió el Señor cuando estuvo con los discípulos, formándolos para que también ellos fuesen por todo el mundo a predicar ese mensaje de salvación.
Dice Zacarías 12. Aquí hay una relación muy bonita. Por favor, me van buscando por ahí la cita. Yo entonces la busco por acá. La cita que dice, que el Señor dice que, creo que está en Salmos, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso está, también está en Segunda de Pedro 3:8. Yo creo que vamos, antes de ir a Zacarías, tengan ahí a Zacarías, señálenlo ahí con algo. Zacarías 12:10, por favor, vamos a mirar Zacarías 12:10, pero vamos primero, que yo quiero llevarlos para que podamos entender lo que Zacarías dijo, porque Zacarías dijo, habló en pasado, en presente, en futuro, y en una sola frase, y para que podamos entender esas cosas de nuestro Creador, partiendo de que nuestro Creador dice que para Él no hay nada imposible. Para los hombres lo que es imposible, para nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Entonces, segunda de Pedro 3:8, que se me hizo segunda de Pedro. Primera, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:8. Dice, y alguien me va buscando de 3:8. Alguien me busca Salmo 94, por favor. Salmo 94. Pero yo le voy leyendo acá, para que vean también que allá estaba escrito en Salmos, porque el Señor Jesús dijo que todos los profetas y en Salmos escribieron de él. Segunda de Pedro 3:8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto. O sea, por favor, no lo ignoremos, no lo pasemos así de a la ligera. Que para con el Señor, ¿cuál Señor, mi hermana y mi hermano? El Señor Jesús, el único Señor de señores, Rey de reyes que hay en la Escritura, se llama Jesús. Cada vez cuando los discípulos, los evangelistas, todas esas personas que el Señor escogió para hablar de Él, digan, el Señor con seguridad está hablando de Jesucristo, Jesús el Salvador. ¿Sí? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Podemos decir que el Señor, en la presencia de Él, no existe el tiempo. No existe el tiempo. El tiempo cronos es nuestro. Nosotros tenemos, Él nos estableció un tiempo. Después el pastor Luis Alberto nos estuvo hablando muchísimo sobre eso también, sobre cómo el Señor ubicó las estrellas, cómo el sol, la luna, todo está perfectamente elaborado y hecho por nuestro Señor Jesús, que es el reloj bíblico. Tenemos un reloj para nosotros guiarnos, sobre todo en la época para las cosechas, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para nosotros Dios nos puso eso, porque en su presencia, mire lo que pasa en la presencia del Señor. Para el Señor un día es 1000 años, o 1000 años un día, o sea, no hay tiempo para Él. Quería que ustedes vieran eso. Vamos a Salmos porque los Salmos también dijeron eso de Jesús. ¿Quién me lee, por favor, Salmos 90? ¿Quién? Amén. Esperancita, hermana Esperancita, ya. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén.
Amén. ¿Está claro, mi hermana? Entonces ya con eso nos vamos a centrar ahora sí en Zacarías. En Zacarías 12:10. Mire lo que dice Zacarías 12:10. Y por favor, alguien me alista allá Juan 19:37. Juan 19:37. Y nos vamos a Zacarías 12:10. Y después nos vamos a Apocalipsis 1:7. Mire cómo el Señor, toda la escritura es una sola, porque nuestro Señor es el verbo, Él es la palabra. Está escrito en Juan, en el libro de Juan 1, capítulo 1, dice que el verbo se hizo carne y que el verbo es el creador de todo. ¿Sí? ¿Y qué fue el que se hizo carne? El Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios Todopoderoso que se hizo carne? Jesús. Entonces, toda esta palabra es Él. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ojo con eso que está escrito ahí, lo hemos ya dicho varias veces aquí los predicadores, mis hermanos. Mire esta frase, a veces leemos y no entendemos. Mirarán, ¿sí? Es futuro. Mirarán es futuro. A mí, presente. A quien traspasaron, pasado. Un pasado que allá no había pasado. ¿Me hago entender? Sí, sí podemos entender lo que está escrito ahí, como el Señor de hermoso. Mire, dice, y mirarán a mí, están hablando de esa profecía, de ese Dios, ese rey, Dios justo y salvador, que vino en un burro. Ese Dios están hablando, él está diciendo que lo van a sacrificar. Acuérdense que estamos hablando de ese cordero que fue sacrificado. Él mismo se hizo cordero para que no hubiese más derramamiento de sangre, sino una vez por todas su sangre para perdón de pecados. Entonces, él allá, en esa profecía, están diciendo que cuando esté sucediendo eso, lo van a mirar, lo van a estar mirando, y eso usted la cantidad de gente como miraban al Señor Jesús, cómo lo maltrataban. Y mire lo que dice: y mirarán futuro, en el futuro. A mí, el Señor Jesús está hablando, presente. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en lo que dice en el Antiguo Testamento. Está hablando el profeta. Acuérdense, por favor, no pierdan la conexión que Jesús dijo, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial dijo, Zacarías escribió de mí. Y Zacarías escribió esa profecía. ¿Qué? Que iba a estar el Señor colgado allá y lo iban a traspasar. Lo iban a traspasar. Dice, y mirarán a mí, mirarán. Futuro. Allá está hablando en el futuro. A mí, presente, o sea que el Señor estaba presente allá en Zacarías. Amén. A quien traspasaron, ya lo habían traspasado. Ya lo mataron. Ya lo habían matado allá en Zacarías. ¿Sí? ¿Cómo es el Señor de hermoso? Y nos centra, porque para Él un día es como 1000 años como un día. El tiempo no es problema para nuestro Señor Jesús, es para nosotros. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a Juan 19:37. ¿Quién me lee? Vamos a volver en el tiempo en que el Señor ya se presentó en carne y se presentó diciendo, yo soy Jesús, el Todopoderoso. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Él es el reino de los cielos.
Juan 19:37. Juan 19:37. Juan 19:37. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Uy, eso mejor dicho, qué bendición. Esos sobraron Biblias, bendito sea el Señor. Entonces, habló primero Victoria. Amén, pastor. Pero no Y importa, si la hermanita quiere. No se preocupe que aquí hay escritura para todos. Y suegrita se va para Apocalipsis 1:7. Y quedamos todos contentos con esa escritura. Amén. Dale, mi hermana. La palabra de nuestro Padre amado dice, la escritura dice también en otro pasaje, mirarán al que traspasaron. Amén. Siga, espere. Ese es Juan 19:37, ¿verdad? Les dije, ¿cierto? ¿Cierto, Sí, señor. Victoria? Sí, señor. Pero vamos a leer entonces. Sí. Así está, sí. El 36, leamos el 36, dice, porque estas ¿qué? Léame, por favor, mi hermanita. Dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Espere, Victoria, por favor, porque es que aquí hay un dato muy importante, hay un dato muy hermoso allí, que es para que usted, Victoria, yo, todos los que están escuchando se den cuenta que es que el Señor derramó toda su sangre, porque ahí quedó clarito que el Señor, cuando lo traspasaron, le salió agua, sangre y agua. ¿Sí? Amén, pastor. 32, por favor, 19:32, mi hermanita, hasta el 37, para que podamos entender bien. Papi, es que yo no veo acá el 32. Está, el 32 está después del 31. Empieza, el 32. Juan 19:32. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quedarán ningún hueso. La escritura dice también en otro pasaje, mirarán al que traspasaron. Amén. Amén. Pero miren, vayamos a la escritura, porque es que el Señor Jesús dijo que de él escribieron allá. Dice que para que se cumpliese la escritura, entonces debemos hacerle caso a nuestro Señor Jesús. Le dijo a los discípulos, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Qué era lo que había que cumplir? Que estaba escrito. En primer lugar, que Zacarías dijo que a ese rey justo, porque atrás viene hablando Zacarías del rey justo y salvador, montado en un pollino, lo iban a traspasar, ¿cierto? Entonces ya aquí se está cumpliendo la escritura. Aquí en el libro de Juan nos muestran que los soldados vieron que eso empezó a llover y las cuestiones, no tembló en la tierra, vámonos, y como los otros no los tenían era amarrados, no los tenían clavados como clavaron, horadaron las manos de Jesús y los piecitos. Cogieron y les partieron las piernas a estas personas. Y a Jesús, como está escrito, que a Jesús, esa era otra señal, mi hermano y mi hermana, era otra señal clave de que era el Salvador, que Jesucristo es el único Salvador.
había otra señal allí, ¿cuál? Que no, al ser Salvador no le iban a romper ningún hueso. Esa era otra señal, era muy importante. Estamos viendo todas estas señales para que nosotros entendamos así, sin temor a equivocarnos, que Jesús es el único Salvador, que Jesús es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Padre eterno. Dice que había que cumplirse también la escritura cuando dice, y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Vámonos a la parte del Antiguo Testamento, allá donde dice Salmo 34:20, porque el Señor dijo que en Salmos también escribieron de él. ¿Cierto? Salmos 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén, amén, amén. Bien, suegrita, por favor, Apocalipsis 1:7. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Y vamos a ver mucha escritura también allá sobre que no se iba a quebrar ningún hueso. También lo podemos ver en Éxodo, lo buscan en casa, Éxodo 12:46 y Números 9:12, que es una parte de Números 9:12 y Éxodo 12:46, que es una forma espiritual que están hablando allá para ver una realidad en este lado, que el Señor Jesús se hizo presente para que se cumpliese todo lo que está escrito de él, en la ley de Moisés también. Mire lo que acaba de leer mi suegra acá, vámonos al Apocalipsis, dice que todo ojo le verá. Ahí está hablando cuando ese creador, ese salvador del mundo va a volver. Va a volver por los suyos y sigue dejando esas señales claves allá para que nos demos cuenta. Ahora que en Zacarías dijo, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y allá en Zacarías no lo habían traspasado, pero ya lo habían traspasado. Y mire aquí lo que viene. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El Señor vuelve y nos entra en su tiempo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes lo traspasaron? Los incrédulos, los que no creyeron en él, lo traspasaron allá. Su pueblo, a los que él vino, pero los suyos no lo recibieron, lo traspasaron. Eso también es una señal. Para toda la humanidad en estos tiempos es una señal bien clara. Es más, aún esos que están allá geográficamente israelitas, que dicen que son judíos, esta escritura que estamos haciendo debería servirles para que se arrepientan, para que reconozcan al verdadero Dios, que ellos que lo traspasaron lo van a mirar. El Señor les está haciendo otra vez el llamado, ¿sí? Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y el Señor dice que cuando Él venga, ¿sí? Que todos los ojos lo van a ver, y aún toda esa gente que no creyó en Él. Todos esos que no creen en Él fueron los que lo traspasaron. Los que no creen en Él siguen traspasando al Señor Jesús. Señora. Pastor, una pregunta. Por lo menos cuando a una persona se vaya a la escritura,
y le hable a uno de primero cuando hubo el bautizo de nuestro Señor Jesús, que dice, y vi una voz del cielo, ¿sí? ¿Se acuerda, pastor? Y a uno le hablen de esa, dicen, o sea, que a uno le pregunten cuál era esa voz del cielo, y como ahorita acá en la primera que estábamos leyendo era Lucas, creo que es, dice, Padre, glorificaré tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ya lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente escuchó y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Cuando una persona que no, o sea, le diga a uno y uno todavía no tiene, o sea, no sabe explicar bien, uno cómo puede explicar eso, que le digan, entonces, ¿cuál fue la voz de? Pues, sabe que la gente a veces le puede preguntar a uno, ¿no? Y la voz del cielo que se escuchó, o aquí, entonces uno, ¿qué respuesta da en la palabra, no de nosotros, sino en la palabra del Señor Jesús? ¿Cómo podríamos explicar esa palabra de la escritura, pastor? Gracias. Bien. Bueno, esa pregunta ya hace rato ha venido moviéndose en la congregación. De hecho, nuestro pastor Mauricio nos habló una vez sobre eso, sobre la voz, que quién es la voz, y también nos lleva a que la voz es Jesús. Mire, es tan importante como eso, es que la gente utiliza palabras como omnipotente, ¿cierto? Para usted, ¿qué es omnipotente, Victoria? Para mí, omnipotente es todo. Omni, todo. Él es el todo en todos. Todo. Jesús es el todo. Porque antes todos. yo me dirigía al Señor y siempre le decía, o sea, como palabras, pero Él nos regala eso, o sea, que Él es omnipotente, es que Él todo lo puede, es todo, o sea, no tiene fin. Ok. Antes, y hago una salvedad allí porque muchas personas dicen que el Señor Jesús es omnipresente y es verdad, pero eso no está escrito. Y el Señor es omnisciente y eso no está en la escritura, pero es cierto y se encierra todo en la omnipotencia del Señor Jesús. En esa omnipotencia se encierra todo eso. Entonces, cuando una persona viene y le dice, y nos dice a nosotros, usted le dice en la escritura, le muestra donde diga el omnipotente, creo que también habla en Salmos, que esa palabra está en Salmos sobre el omnipotente. Cuando le dicen a usted, por ejemplo, allá en Génesis 17:1, que el Señor Jesús dice, y era Abraham de 99 años cuando se le presentó el Todopoderoso y le dijo, anda y anda delante de mí y sé recto y sé perfecto, ¿cierto? Se le presentó el Todopoderoso y acá en Apocalipsis Jesús dice, yo soy el Todopoderoso. Entonces, ¿qué es el Todopoderoso? ¿Hay algo que se le pueda escapar al Todopoderoso? Nada, absolutamente nada. Entonces, una persona que está dudando y está diciendo, pero si oigo yo la voz, pero si yo sí miro allí, pero si es que está aquí abajo, la palabra del Señor Jesucristo dice claramente, ¿hay algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesucristo? Dice así la Escritura, ¿habrá algo imposible o algo que yo no pueda hacer? Él lo puede hacer todo. Vean, la Escritura, hermana Victoria, está llena de muchos ejemplos cuando el Señor, venga, le muestro una, y me acuerdo del bautizo de este señor, de Nicodemo, cuando Nicodemo habló con el Señor Jesús, Juan 3, creo que estamos, sí, Juan 3. Juan 3, ya le voy a explicar acá con Juan 3. Mire, mi hermana, mire lo que es capaz de hacer el Todopoderoso. Mire lo que es capaz de hacer el Omnipotente. Su nombre es Jesús de Nazaret. Mire lo que es capaz de hacer.
Mire lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, un incrédulo, y era una persona que conocía la escritura, era principal entre los judíos. Usted sabe que es un principal, era uno de los top de los judíos. Se las sabía todas más una. Pero mire lo que le dijo el Señor Jesús. Nadie, Juan 3:13. Juan 3:13. Juan 3:13. Acabo de hacer una broma a Charlie. Casi se le sale el corazón. Le solté el vaso, pero para despertarlo. Juan 3:13, Victoria, mire lo que dice. Nadie subió al cielo. Así que vamos bajando a la Virgen, vamos bajando a todos esos angelitos y todos esos que están en la Iglesia Católica pintados en las paredes y hechos con mamarrachos de yeso y San Martín de Porres y toda esa brujería hay que quitarla porque el Señor dice que nadie subió al cielo. Mire, Jesús está hablando ahí con Nicodemo en presencia y mire lo que le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo, Victoria? Nuestro Señor Jesús de Nazaret. El Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús. Muy bien, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo. Vean, imagínense que el Señor ya estaba hablando antes de que lo crucificaran, antes de que lo traspasaran. Ya, miren lo que le está diciendo, nadie subió, él ya estaba hablándole que él subió y que él va, sube y vuelve como quiere porque él es el amo y dueño de esta tierra, el landlord, el Señor de la tierra, el todopoderoso. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, otro título que tiene Jesús. Y mire dónde estaba Jesús cuando estaba hablando ahí, que está en el cielo. No, con eso usted le contesta a esa persona porque el Señor Jesús puede estar hablando allá. Es la voz porque Jesús es la voz. Puede estar abajo bañándose y puede dejarse ver en forma de una paloma porque no es como una paloma. Pégale un pedradón a esa paloma que le están inventando. No es una paloma, es un símil o comparación que hizo el Señor en la Escritura, un símil o comparación en forma como de paloma, como. No está diciendo era una paloma o tenía forma de paloma, no, como paloma, es una. Entonces todas esas cositas hay que verlas y Jesucristo puede hacerlo. Mírenlo donde está mostrándolo en Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando con Nicodemo al frente y le dijo que él estaba sentado en el cielo. ¿Usted cree eso, Victoria? Amén, pastor. Amén. Y eso muchos no lo pueden creer porque el Señor no le da la revelación. Entonces usted fácilmente le dice a esa persona, mire, le voy a decir por qué. Porque el Señor es omnipotente, porque el Señor es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera y nadie le puede decir nada porque para Él no hay nada imposible. Mire, mi hermana, Él estaba hablando con Nicodemo y al mismo tiempo le está diciendo que Él estaba sentado en el cielo. ¿Me entendió, mi hermana? ¿Vale? Y todas esas cosas pasan por causa de los que no creen. Perfecto. Bueno, continuamos. Mi hermana, ¿quedó claro, mi hermanita Victoria? Sí, pastor. Gracias a la misericordia del Señor Jesús, por medio suyo, así es, pastor. Amén. Bendito sea pastor, el Señor otra Jesucristo. Señor. Otra pregunta. Zacarías, cuando Zacarías habla del Señor, cuando él le regala esa profecía a todos, Zacarías, después de Zacarías, más o menos, o sea, pasaron 1000 años a los humanos para cuando el Señor vino, después de Zacarías. Claro, pasaron muchos tiempos, pero no puedo decirle cuántos años, mi hermana, no puedo decirle 1000, 2000, 300, 400, pero fueron muchos años. Muchos años. Imagina que yo no había nacido y tan viejito que soy. Yo tampoco. Sí, mi hermanita, pero se habían pasado muchos años, Victoria, muchos.
muchísimos, porque por eso el Señor dijo, allá hablaron de mí. Y el Señor nos manda primero desde Moisés, desde Génesis, para ponernos bien centraditos. Desde Génesis 1.1 nos mandó porque Moisés fue el que escribió Génesis 1.1. ¿Ve? Entonces, mi hermanita, después le averiguo exactamente, con mucho gusto. Es una buena pregunta para mí, para cuando me la vuelvan a hacer, yo tener una respuesta exacta del número, que no importa, pero que en alguna manera va a servir para, como testimonio de otra persona, como para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque es importante, no es importante, pues, así que nos trasnoche, pero es un dato que hay que tenerlo. Voy a averiguar en qué tiempo se escribió, si alguno de los pastores tiene ese conocimiento en este momento. Por favor, oprima el botón y participe, por favor, y diga tantos años. El que es bueno para esos datos se llama Mauricio Pérez. Entonces, con mucho gusto, mi hermana, vamos a mirar esa parte. Amén. Mire, vamos a mirar Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, ya que mi hermana Victoria me regala, esta cita tiene que ver con todo lo que estamos hablando, tanto lo que dijo Zacarías, como ha dicho todos los otros profetas, lo que han dicho allá los evangelistas, lo que dice la escritura, lo que estábamos hablando, la pregunta que hizo mi hermanita Victoria. Vámonos para el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés. Espérese, que es que se me perdió. Ya, Eclesiastés 3, por favor. (14 y 15), vamos a leer. Mire lo que dice mi hermanita y mi hermano, todos mis hermanos. Vea lo que dice el Señor Jesús acá. Eclesiastés 3, 14, 15. He entendido que todo lo que el Señor Jesús hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace el Señor Jesús para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es pasado. Aquello que fue, ya es presente. Y lo que ha de ser futuro, fue ya pasado. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí me hago entender, mi hermana? Miren, todas estas cosas en la escritura, como el Señor nos centra en su tiempo y en sus cosas, para que nosotros podamos entender su poder. Que para Él nada está suelto. Él tiene totalmente concatenado todo esto para que nosotros entendamos que Él es el único Salvador. Su nombre es Jesucristo. Entonces, vamos a leer Eclesiastés. Me dice mi esposa que si podemos leer Eclesiastés 1.9. Vamos a leer Eclesiastés 1.9. Eclesiastés 1.9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que presidió, ni tampoco de los que sucederá habrá memoria en los que será después.
Así que ya, todo desde el principio hasta el fin, ya el Señor tiene todo organizado. Así que a nosotros lo que nos resta es revisarnos un poquitico, porque esa sangre que el Señor virtió en la cruz es un requisito grande, es un requisito demasiado importante para tener acceso a esa salvación. La sangre de Cristo no la debemos seguir derramando más, no la tenemos que seguir pisoteando más, porque el Señor, el que crea en ese sacrificio y se arrepienta, esos pecados van a poder ser limpiados por la sangre de Cristo espiritualmente, y eso se entiende es espiritualmente. Vamos a la escritura de Isaías. Vamos a seguir yendo a Isaías. Isaías nos sigue mostrando sobre la salvación. Entonces quiero recordarles, hacer un recorderis así rápido de un minutico, de minuticos, lo que hemos visto de que el Señor Jesucristo dijo que el Señor Jesús es nuestro juez, es nuestro legislador, que el Señor Jesucristo es nuestro rey y que Él mismo nos salvará. ¿Se acuerda la vez pasada que antes de cerrar el estudio pasado hablamos de Isaías 35, que dice, decida los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Él mismo, no va a mandar a nadie más, Él mismo, y ya nos dio señales y nos las mostró también por medio del profeta Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle si era él el de la escritura. Y le dijo, sí, sí, yo soy. Dígale que los cojos saltan, que los ciegos ven. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces vamos a seguir con ese mismo proceso. Vámonos a Isaías 43. Isaías 43:3. Mire lo que dice para que el Señor vuelva y nos centramos. Miren acá. Lucas 24:44. Isaías escribió de mí y era necesario que se cumpliese lo que dijo Isaías para que mi nombre sea glorificado, para que nosotros podamos entender la escritura, dice, y nuestro entendimiento se abra. Nosotros necesitamos conocer que Isaías escribió del Señor Jesús. Dice Isaías en 43:3, dice, porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces podemos entender ahí que el Señor acabó con todo ese pueblo de Egipto que espiritualmente denota pecado, esclavitud. Egipto significa estar esclavo al pecado, estar esclavo a la idolatría, estar esclavo a otros dioses, estar esclavo a otras cosas que no son el Señor Jesús. Por eso el Señor los entregó para que su nombre sea glorificado y los entregan rescate. Desde allá espiritualmente estaba mostrando que Él venía a salvarnos. Porque yo, el Señor, tu Dios, tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. 43:10. Dice Isaías,
Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesús, Dios, segunda persona. No, no existe. Espíritu Santo, Dios, tercera persona. No existe. Dios Padre, primera persona, Dios Padre. Segunda persona, Dios Hijo. Tercera persona, Dios Espíritu Santo. El Señor dice que entendamos que Él mismo es, que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él, ninguno. Dice, yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Por favor, las personas que me están escuchando después de que vean este video por allá en el internet, fuera de mí no hay quien salve. Para que entendamos que solamente Jesucristo es el único Salvador. No hay dos Salvadores, hay uno, su nombre es Jesús. Dice, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Cuando el Señor dice, entendáis que yo mismo soy. Yo soy el que soy, Éxodo. Éxodo dijo allá, yo mismo soy. Es muy importante que entendamos que el yo soy, es muy importante que entendamos que el yo soy. Éxodo 3:13. Ya voy. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió el Señor Jesús a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por favor, Moisés, dígale, yo soy, ese mismo que está diciendo aquí, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Está diciendo el Señor Jesús. Él lo anunció, dice claramente, sí señora, dice, yo anuncié. ¿Cuál es ese yo anuncié? Los profetas hablaron de mí. Moisés habló de mí, los salmos hablaron de mí. Allá anuncié, yo anuncié porque el que les reveló la escritura a ellos fue el Señor Jesús. Entonces ellos escribieron de Jesús. Por eso Jesús dice aquí, por medio del profeta Isaías, yo anuncié y salvé. Y mire que él no había venido aquí en carne como nombre de Jesús todavía, pero él ya había salvado. Porque el tiempo de él es perfecto, no es el mismo tiempo nuestro. Dice, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor Jesús, ¿quién lo va a estorbar? Así que el Señor Redentor vuestro, el Santo de Israel, así dice el Señor Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Por favor, ¿quién me puede decir quién es nuestro Redentor? O sea, ¿quién fue el que nos redimió? Nuestro Señor Jesús. Amén. Así dice el Señor, ahí está hablando el Señor Jesús porque dice Redentor vuestro, el Santo de Israel. Mis hermanas y mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí porque yo Pastor, pensé que hoy terminábamos, pero no. Pastor, déjeme la ñapita aquí. Hermano. Bueno, mi Raúl, cuéntame con la ñapita, por favor. Dice en Isaías 25:9, nuestro Señor Jesucristo dice así.
Espera un momentico, pero déjeme. Isaías 25:9. 5:9, sí, señor, por favor, ayúdeme. Desde el 8, mi Raulito, por favor. Bueno, ya voy para allá. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Amén. Pero es que este 9 sí fue el que a mí me despegó los ojos un poquito. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, ahí más clarito. Este es el Señor a quien hemos esperado. Sí. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Eso es cerrar con broche de oro este estudio de hoy. Amén. Y seguimos en la voluntad. Gracias, mi hermano Raúl, Señor Jesucristo me lo bendiga. Y seguimos en la voluntad del Señor Jesús dentro de 8 días, si me lo permite mi Padre amado, el Señor Jesucristo.